Bienvenidos a Susurros de Medianoche. Historias de miedo, para dormir. Hoy tenía previsto conducir la ruta de la Rumorosa. Solo yo, el coche y la carretera. Había oído historias sobre sus curvas y los vientos que la atraviesan. Y llevaba tiempo queriendo experimentar por mí mismo cómo era recorrerla. Me levanté, desayuné con calma, preparé mis cosas y salí a conducir. Solo quería manejar, sentir el motor, avanzar y disfrutar del camino. La carretera es conocida por todos en la zona. Muchos conductores buscan el reto de sus curvas sinuosas y los vientos fuertes que la atraviesan de noche. Dicen que es una de las carreteras más impresionantes y emocionantes de México. Larga, aislada, hipnótica. Yo la tomé sin pensarlo demasiado. Conducía de noche. No había prisa. El coche avanzaba con suavidad, y más allá de las de los focos, no existía nada. A los lados, la oscuridad era tan profunda que parecía que flotaba en medio de la nada. Como si el mundo se hubiera terminado y solo quedara asfalto. La carretera iba apareciendo frente a mí a medida que avanzaba. Metro a metro. Como si no estuviera allí, hasta que mis luces la creaban. Me habían dicho que había una gasolinera a mitad de camino. Confié en eso y no llené el tanque. Los kilómetros pasaban. No vi ninguna casa. Ningún coche. Ni siquiera animales. Solo el sonido constante del motor y el viento golpeando la carrocería. Empecé a notar esa sensación extraña que aparece cuando llevas demasiado tiempo conduciendo sin estímulos, cuando el cuerpo avanza pero la mente se queda suspendida. Entonces la vi. La gasolinera surgió de pronto, al borde de la carretera. Apagué un poco la velocidad y me acerqué. No había luces. Ningún letrero encendido. Frené y bajé del coche. El silencio era absoluto. La gasolinera parecía abandonada desde hacía años. Tal vez décadas. Las bombas oxidadas, cubiertas de polvo. Los cristales opacos, como si nadie los hubiera limpiado desde otra época. El suelo estaba lleno de arena, hojas secas, telarañas. No había huellas recientes. Nada se movía. Sentí algo raro en el estómago. No era miedo, era algo peor. La certeza de que aquel lugar no iba a ayudarme. Volví al coche con un nudo en el pecho y seguí adelante. No podía quedarme allí. La idea de quedarme sin gasolina en esa carretera vacía empezó a crecer en mi cabeza como un pensamiento fijo, obsesivo. El motor seguía funcionando, pero ahora cada sonido me parecía distinto, más frágil. Algo cruzó frente al coche. Fue tan rápido que apenas lo vi. Frené de golpe. El coche se detuvo con un chirrido seco. El corazón me golpeaba en el pecho mientras miraba al frente, esperando ver algo, lo que fuera. Nada. Giré la llave para arrancar. El motor tardó. Tosió. Se negó a arrancar. Volví a intentarlo, una y otra vez, hasta que respondió, débil, como si no quisiera seguir. Continué conduciendo. Pero el coche empezó a perder fuerza. Primero un tirón leve. Luego otro. Hasta que, en medio de una curva cerrada, el motor se apagó por completo. Oscuridad total. Bajé del coche con una linterna. El aire era extraño, más frío de lo normal. Alumbré alrededor, y entonces las vi. Cruces. Clavadas en la tierra, torcidas por el tiempo. Algunas tenían nombres casi borrados. Otras no tenían nada. Solo madera vieja, astillada. Un cementerio improvisado, olvidado. Comprendí que aquella curva era una trampa. Sentí un aire frío en el cuello, como un aliento. Me giré. Había una silueta. Humana. Oscura. Inmóvil. No caminaba, estaba allí, como si siempre hubiese estado esperándome. El pánico me atravesó de golpe. Corrí de vuelta al coche y me encerré dentro, cerrando las puertas con las manos temblorosas. Intenté arrancar. Nada. El tanque estaba vacío.
El móvil no tenía señal. Estaba completamente solo, en una carretera donde no había pasado nadie desde hacía más de una hora. Solo me quedaba esperar. A que amaneciera, o a que ocurriera algo peor. Entonces la temperatura cayó de golpe. Los cristales comenzaron a cubrirse de escarcha por fuera. Empezaron a golpear el coche sacudiendo la carrocería. El coche se movía como si varias manos invisibles lo empujaran. Se escucharon susurros. Llegaban de todas partes. Voces rotas. Llanto. Lamentos que parecían surgir de debajo del asfalto. Noté otra vez ese aliento en mi cuello. No quería mirar atrás. Decidí mirar por el retrovisor. Un rostro humano, o lo que quedaba de uno. Las cuencas de los ojos eran pozos negros, infinitos. La boca abierta en un grito eterno, torcida, desfigurada. El cuerpo era largo, huesudo, de una palidez enfermiza. La ropa colgaba de él como un recuerdo viejo, rota, manchada, antigua. Salí del coche presa del pánico y corrí hacia la oscuridad. Tropecé, caí. Y rodé por el terraplén entre cruces, tierra y madera podrida. Sentí manos que me tocaban. Voces que me susurraban. Entonces ocurrió. 2 focos aparecieron en la carretera. Luces blancas, veloces, imparables. Un coche surgió de la nada y se estrelló contra el mío, destrozándolo por completo. El impacto iluminó la noche como un relámpago. Y lo entendí. No querían hacerme daño. Aquellos seres me habían detenido. Me habían asustado. Me habían obligado a salir del coche. No eran monstruos. Eran advertencias. Si hubiera permanecido dentro, esa curva también habría sido mi final. Una cruz más, clavada en la tierra, esperando al siguiente. A veces, el miedo no viene para matarte. Viene para salvarte. Para recordarte que hay lugares donde no deberías estar. Y que la carretera nunca olvida.